el peso de sus sentencias y demás. En el formulario que muchos y muchas de ustedes han llenado para la participación, aportando preguntas, lo hicimos pensando de una vez en los 3 conversatorios que se van a realizar, tanto el de hoy como el del 18 como el del 1 de agosto. Ahí recogimos las preguntas que todos han aportado y sin embargo hemos seleccionado para este primer tema estas en particular, las que tienen que ver, si se quiere, con el ABC de la JEP, y para iniciar de manera gradual las discusiones que tendrán que ver más adelante, como lo decía Nancy, con lo que sería la representación en casos, la participación de las víctimas propiamente en los macrocasos que lleva la JEP, cómo me acredito como víctima, que sería uno de los temas que se realizarán en la jornada del 18, y en la jornada del 1 de agosto tenemos que ver otro mecanismo de participación, que es la construcción de informes, y cómo podemos participar las organizaciones de víctimas y las organizaciones de la sociedad en general, precisamente presentando informes ante la JEP. Entonces, este es un primer, si se quiere, un primer tema básico, pero fundamental para empezar a aclarar un poco las distinciones que tiene la JEP dentro de su modelo de justicia transicional, y cómo de ahí, cuáles son las expectativas que pueden tener las víctimas, y cómo de ahí, cuáles son las pretensiones que pueden plantear la víctima a la JEP, y cómo se diferencian estos de los otros mecanismos. Así que quisimos empezar por, si se quiere, por el principio, precisamente para dejar claro ciertas pautas y demás. Ese es el contexto, y estos son el tipo de preguntas que le hemos planteado a los magistrados y a los funcionarios de la unidad de atención, y sobre los cuales versará la discusión y el conversatorio el día de hoy. Muchas gracias, Nancy. Bueno, mil gracias, Edison, con esa presentación. En este momento, entonces, vamos a dar la palabra al magistrado Roberto Vidal López para que, por favor, en unos 20 minutos nos regale un panorama y unos detalles para poder entender la JEP, ese modelo de justicia transicional. Roberto, muy bienvenido. Realmente para el Foro Internacional de Víctimas es muy grato tenerte con nosotros. Roberto. Bien. Nancy, buenos días. Buenos días otra vez a todos, todas. Edison, Zuli. Para mí es un gusto estar otra vez con el foro. Nos hemos reunido ya en varias ocasiones y tengo los recuerdos más gratos de cuando nos pudimos ver en persona, en la época en que eso se podía. Bien, ahora yo quisiera aprovechar este poco tiempo para hacer esta introducción, y la idea de mi presentación hoy es dar unos brochazos grandes sobre el sistema y sobre la JEP. Tal vez nosotros hablamos hace casi 2 años, creo, y las cosas han ido evolucionando, yo creo que positivamente. En este momento estamos en una JEP muy consolidada, en una jurisdicción que avanza y que está desarrollando su trabajo, y que para mí pues es un motivo de alegría poder presentarles esos avances, cosas que hoy tenemos más claras y que se han ido decantando. Bueno, lo primero es que poner la JEP dentro del sistema y el acuerdo de paz. Finalmente, la JEP es una apuesta por la idea de que la administración de justicia, administrar justicia, tiene algo que aportarle a la paz. Y administrar justicia significa básicamente un sistema de rendición de cuentas. Mierda, ¿qué pasó? ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Estamos oyendo perfecto. Por favor, le recuerdo a todos los participantes, disculpa Roberto, que mantengamos los micrófonos apagados. Muy bien. Listo, entonces sigo adelante. Les decía que la idea de la administración de justicia en un proceso de paz es que con un proceso de rendición de cuentas, eso es lo que es la administración de justicia, es que las personas que fueron responsables de las conductas más atroces dentro del conflicto rindan cuentas a la sociedad, y esa rendición de cuentas tiene una finalidad particular que va más allá del castigo de esas personas. A lo que va es a tratar de que haya unos reconocimientos de responsabilidad, que esas personas además se integren a la sociedad y salgan de la guerra,
pero que eso se haga en medio de un reconocimiento a las víctimas, reconocimiento de sus daños, de su dolor. Y todo ese conjunto del sistema de rendición de cuentas, lo que pretende al final es devolverle a todos la confianza en el Estado, la confianza en la sociedad y la capacidad de creer que se puede vivir en comunidad en Colombia por fuera del conflicto armado, que podemos abandonar el uso de las armas como mecanismo para hacer política y que se puede hacer una convivencia bajo unas reglas estatales de derecho. Entonces, todo el sistema, y quiero insistir en ello, a reconstruir los lazos sociales y a reconstruir la confianza de todos en la organización social. Y como verán, eso no es nada fácil. En un país donde la guerra no termina, donde se siguen utilizando las armas, donde tenemos grupos ilegales funcionando y donde todo ese cúmulo de actividad ilegal y de narcotráfico permea terriblemente la política y la democracia. La justicia transicional se pone en un lugar tremendamente desafiante, donde nosotros tenemos que dar cuenta de ese proceso. Entonces, para eso, ¿qué fue lo que se ideó? Primero se ideó un sistema a diversas preguntas. Si ¿cómo hago yo para desmovilizar, por un lado, los grupos armados y dar que en el futuro puedan tener, y es parte de las preguntas, puedan tener decisiones judiciales en las que ellos hayan un poco pagado sus cuentas con la justicia y que haya un cierre de sus deudas con el derecho y que puedan vivir tranquilas de ahí en adelante después de haber tenido las sanciones que debieron tener o los perdones que pudieran acceder. Entonces, hay una función de la jurisdicción que se desmovilizaron, y aquellos que, como los miembros de la fuerza pública, en desarrollo de su trabajo, se vieron involucrados y participaron en graves crímenes y graves delitos contra la humanidad dentro del conflicto. Esa es la primera parte. Y la segunda, que es la centralidad de las víctimas en todo esto, que es que las víctimas puedan acceder primero a la verdad, es que en la JEP se cuente qué fue lo que pasó, que se cuente la realidad de lo que pasó. Por eso, unidad, todos estamos buscando la verdad de diversas maneras, pero la verdad de las víctimas es absolutamente clave para todo el sistema. Lo segundo es la justicia, esto de que haya una rendición de cuentas de los responsables, tal cual lo expuse hace un momento. El tema de que los daños que sufrieron esas víctimas se pongan sobre la más difíciles en Colombia. Aló, Roberto. Creo que estamos teniendo problema de conexión. Se cortó un momento ahí. Hola. ¿Aló? ¿Me oyes? Es que ¿Me oyen? Ahora sí, perfecto. Cuando Sí. alguien entra, se corta el video de cobro. Ah, bien, listo. No estoy haciendo nada. Esto. No, hijo. Me dice mi hijo Antonio que él no es el que está interfiriendo. Bien, entonces, no, les decía que esto de poner, en el país es bien complicado que el colectivo entienda los daños que vinieron de la guerra. La gente que con tanta tranquilidad ataca la paz o defiende el conflicto armado, mucha de ella no tiene conciencia sobre el tamaño de los daños que se ocurrieron en Colombia. Sí, son personas que no tienen en la cabeza que se hayan robado 10 millones de hectáreas, que hayan asesinado, que hayan desaparecido 80.000 personas, que haya habido 200.000 muertos, que haya habido 7 millones o casi 10 ya millones de desplazados. No tienen conciencia de que hay una comunidad colombiana en el exterior, de personas que tuvieran que salir por el conflicto,
Aquí en Colombia todo el mundo está preocupadísimo y uno puede encontrar en las comidas conversaciones largas sobre el exilio venezolano, pero nadie tiene en la cabeza que hay un exilio colombiano de un tamaño que todavía puede ser superior al del exilio venezolano en Colombia. Y por eso que la JEP cuente la verdad, que la comisión, que la unidad, le pongamos la verdad al país, tiene una conexión directa con la construcción de la paz en un país que ha sido muy indolente respecto al daño. Y la otra es que el sistema busca unos mecanismos para tratar de hacer reparación de esos daños en muchas direcciones. Y eso genera unas entidades especializadas, creadas incluso antes del acuerdo. Y ahí me estoy refiriendo a la importancia que tuvo con la ley 1448 la creación de una unidad de víctimas, que básicamente su función ha sido la de ofrecer reparaciones administrativas individuales y colectivas a las víctimas, ¿sí? Que ha ofrecido servicios a los desplazados internos y que es el componente reparativo fundamental administrativo del Estado. Y con una pregunta que hay allí, pero también en este sistema el tamaño de las reparaciones es tal y de su complejidad es tanta que nosotros tenemos un sistema de reparación administrativo que ha tenido unos alcances importantes, pero que después de varios años de trabajo está llegando casi al 15% de las víctimas, entiendo, 15 o 20% de las víctimas, ¿sí? Y por el otro lado, la jurisdicción de restitución de tierras, que se ocupa del tema gravísimo del despojo agrario en Colombia y el abandono de tierras por razón del conflicto. O 7 millones abandonadas. Ese tipo de problemas los aborda la unidad de víctimas y la restitución y el sistema de restitución de tierras. Y finalmente está el tema de todos los actores del conflicto. Entonces yo hoy creo que todos tenemos más claro, y es una cosa que se ha ido volviendo más transparente, es que en términos judiciales subsisten en Colombia, ¿sí?, dos jurisdicciones especiales transicionales. La JEP, por un lado, y por el otro lado, la que viene funcionando desde el 2005 con el juicio a los paramilitares, que es no un tribunal independiente, sino una jurisdicción especializada dentro de la jurisdicción ordinaria, que es la de Justicia y Paz. Justicia y Paz sigue produciendo sentencias. Recientemente, en junio, acaba de leer su última sentencia, su última sentencia, y siguen produciendo sentencias cada vez más importantes. Llevan 10 años de trabajo y de investigación. La última, para información de ustedes, es sobre el caso de la Hacienda Bellacruz en el sur de Bolívar, que fue uno de los desplazamientos más conocidos y de los primeros que prendieron las alarmas para el sistema en Colombia. Entonces tenemos un tribunal especializado dentro de la justicia ordinaria que está especializado en el juzgamiento de los grupos paramilitares, y por el otro lado la JEP, que está especializada en el juzgamiento de los miembros antiguos de la antigua guerrilla de las FARC que se desmovilizaron, por un lado, y los miembros de la fuerza pública que todos ellos incurrieron en graves delitos y crímenes dentro de la guerra. Esto de manera obligatoria. En el caso de la JEP, de manera voluntaria pueden venir a la JEP las personas particulares, los que llamamos terceros, y también pueden venir los funcionarios del Estado distintos a los miembros de la fuerza pública. Reitero, para los miembros de la fuerza pública y para las FARC, someterse a la JEP es obligatorio. Y finalmente subsiste también la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria se siguen juzgando asuntos relacionados con el conflicto, particularmente y específicamente asuntos que se hayan cometido después del año 2016, fecha en que se firma el acuerdo. Del 2016 a hoy, todos los delitos que se cometan dentro del conflicto son competencia de la justicia ordinaria, y allí van
los particulares y los funcionarios del Estado de manera obligatoria y quedan sometidos a la investigación de la Fiscalía. Perdonen. Bien, entonces, ese es el sistema general que se creó para hacer una rendición de cuentas en el tránsito, es lo que llamamos claro, no se agota con los acuerdos de La Habana y que tiene todavía mucho que caminar para llegar a eso que muchas organizaciones han llamado la paz total, a ese involucramiento de todos los grupos armados ilegales que están en el conflicto y que nos permitiera llegar verdaderamente a una situación de desmovilización y de abandono de las armas en el país, de las armas de manera ilegal y conectadas con la política. Ahora bien, ¿cómo funciona hablar? La JEP le debe, igual que Justicia y Paz, le debe mucho, si no es que todo, a la existencia de la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué les digo eso? Porque es justamente cuando aparece el Tratado de Roma a finales de los años 90, año 98, que se establece una obligación para los estados de juzgar, procesar y condenar a las personas que hubiesen cometido los más graves delitos de guerra, las más graves violaciones de derechos humanos y el delito de genocidio. Y es la idea de que las personas tendrían que ser, la obligación de juzgar a los perpetradores en primera instancia es de cada estado y que la Corte Penal Internacional solo entra a intervenir cuando los estados no quieren o no pueden juzgar a los perpetradores ellos mismos. De manera, esto se llama complementariedad y me detengo un minuto en eso, es porque para la Corte Penal Internacional el objetivo no es juzgar ellos directamente, sino presionar a los estados para que juzguen. De hecho, cuando un estado no quiere o no puede juzgar, es un fracaso para el tratado y un fracaso para la Corte Penal Internacional. Esas condiciones, las obligaciones de ese tratado son las que empujaron en los acuerdos de paz con los grupos paramilitares bajo el gobierno Uribe, los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC durante el gobierno de Santos, a crear tribunales para juzgar, cumplir las obligaciones internacionales, y desde el 2005, creo que es desde 2001, la Corte Penal Internacional tiene un monitoreo estricto sobre la actividad judicial en Colombia, lo cual ha empujado mucho a que estos sistemas se desarrollen. Entonces, si nosotros juzgamos adecuadamente, la Corte Penal Internacional no va a intervenir en Colombia. Ahora, nosotros no sentimos una contención con ellos, sino al contrario, han estado muy pendientes de la JEP, nos han prestado toda la asesoría técnica y frecuentemente nos visitan. Justamente en ese tono. ¿Qué es lo que les podemos ofrecer? Buena parte de la estructura de la JEP se toma de la Corte Penal Internacional y buena parte de nuestra actividad judicial lo que hace es leer las sentencias que ellos producen. Entonces, hay una complementariedad muy fuerte con ellos. A la participación de las víctimas, que es el centro del desarrollo de lo que hacemos en la JEP, muy grandes, comenzando por nosotros creamos desde el primer día una comisión de participación que se encarga de asegurarnos que primero de todos los elementos de participación de las víctimas y también del acceso de los comparecientes a la JEP. Y allí hemos empezado a tener resultados muy importantes. La JEP tiene una estructura. Nosotros tenemos el tribunal y las salas, que somos los que investigamos las salas. El tribunal juzga en sus diferentes secciones, pero por eso es que la JEP tiene una secretaría ejecutiva. La secretaría ejecutiva cumple las funciones administrativas, las funciones que haría el Consejo de la Judicatura, hace todo lo administrativo
Pero la Secretaría Ejecutiva de la JEP tiene unas funciones que se llaman funciones misionales. Y es que tiene un aparato muy grande, es uno de los órganos más importantes de la JEP, el que tiene tal vez más personal, y es el que se encarga de cosas claves, se encarga del relacionamiento con las víctimas, todos los temas de pedagogía, información, ofrecer todos los recursos que las víctimas necesitan tener y saber para poder participar en la JEP, pero además tiene un órgano tremendo que es el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa, que es que la JEP, con presupuesto de la JEP, contrata una cantidad inmensa de abogados y son esos abogados los que representan tanto a los antiguos miembros de las FARC como los que representan a los miembros de la fuerza pública, como los que representan a las víctimas. O sea que la JEP tiene un aparato de defensoría público para participar en la JEP que ofrece representación judicial, en este caso que les interesa mucho a ustedes, a las víctimas y a los comparecientes. En eso se optó por una cuestión y es que la JEP no contrata abogados individuales, sino que contrata grandes organizaciones de abogados que ellos organizan unas barras muy importantes. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un litigante tan experto como la Comisión Colombiana de Juristas ha construido un gran equipo de abogados y a cargo de los fondos de la JEP representa víctimas en los casos. En los casos étnicos se han hecho acuerdos con organizaciones étnicas para representar indígenas y población afro y rom. Y en el caso de los colombianos en el exterior, se contrató al Instituto de Derechos Humanos de Costa Rica, que entre otras cosas tiene la obligación de ofrecer representación jurídica a las víctimas que están en el exterior. Entonces, creo que es muy importante que como víctima se visualice el papel de la Secretaría Ejecutiva, que es gigantesco en la JEP, porque nos ofrece los sistemas de información, de representación, y ellos además despliegan personas en las regiones haciendo pedagogía, ¿sí? Y en el caso de Zuli Laverde, que me precedió en el uso de la palabra, Zuli, dentro de la Secretaría Ejecutiva, es la persona que organiza toda esta actividad para los colombianos en el exterior, y entenderán por qué Zuli, después de la inmensa experiencia institucional que trae de varios años, pues nosotros recogemos esa experiencia en la JEP. Entonces, ese es como el aparato respecto de la atención de las víctimas. Finalmente, diría que la centralidad de las víctimas, y con esto termino, se manifiesta en la JEP en muchos momentos. Acabamos de terminar de hacer el manual de participación de las víctimas, que pronto se los haremos llegar y estamos diseñando unas campañas muy importantes de pedagogía. Es un manual donde están todas las instrucciones para participar en la JEP, pero les diría, hay una participación antes del proceso de la que van a hablar la próxima vez, que es la presentación de informes a la JEP, que se parece mucho a la presentación de informes a la Comisión de la Verdad y está muy conectada. Lo segundo ya es la participación judicial. Independientemente de que una persona haya presentado informes, individual o colectivamente, cuando se abren los casos, una persona puede solicitar que sea acreditada como víctima en ese caso, y todo esto se puede hacer por internet con una carta de solicitud a la JEP, pasando informaciones, y pueden solicitar, como ya les dije, que le den representación judicial, ya sea porque usa su propio abogado de confianza o porque le solicita a la JEP que le dé un abogado. En el caso 1, por ejemplo, tenemos a más o menos 2.400 víctimas individuales con representación de la JEP, pero en los casos territoriales como el de Urabá, ya tenemos participación de 37.000 víctimas, o en el caso de Nariño, hay participación de 150.000 víctimas. Actividades tradicionales. Entonces, digamos que la participación en la JEP es masiva. Y reitero, una forma es a través de la presentación de informes, pero otra forma independiente, lo uno no es condición de lo otro. Se puede solicitar hacerse parte en un caso y que sea reconocido como víctima. Cuando una persona es reconocida allí, con su abogado tiene derecho
a conocer las pruebas del caso, tiene derecho a conocer las versiones de los comparecientes, tiene derecho a hacer preguntas a los comparecientes, a mandarlas. Nosotros tramitamos en los... Por ejemplo, en el que trabajo yo de secuestro, mucha gente con muchas preguntas ha mandado cuál fue el paradero de mi familiar, qué fue lo que pasó con esto, bajo qué condiciones se diseñó esto. Y lo digo además que es importante que lo sepan, en el caso, por ejemplo, del caso 1, en el que está imputado es las FARC, el 90% de esas preguntas han sido respondidas por los comparecientes. Y eso es muy importante. La cifra es del mismo tamaño. Nosotros tenemos información que se sabía y hay comparecientes, ha sido público, que han aportado información que no conocía el Estado colombiano. Entonces ahí hay una cosa muy importante que está pasando en los procesos, ¿sí? Muy bien. Y finalmente, esa participación en los procesos permite, y con esto termino, permite también presentar alegatos, de manera que hay audiencias en las que estas personas hacen reconocimiento de su responsabilidad, cuentan la verdad. Las víctimas pueden participar en esas audiencias, pueden participar en el diseño de las sanciones, que como saben en la JEP, si las personas reconocen responsabilidad, son sanciones por fuera de la cárcel de hasta 8 años, haciendo actos reparatorios para las víctimas, y las víctimas también pueden participar en la definición de decisiones reparatorias de sus daños. Entonces, con eso quiero poner como el horizonte de lo que está pasando en la JEP, que es muy importante para las víctimas, y frente a las víctimas en el exterior, 2 palabras. Poniendo, como les digo, un sistema dentro de la Secretaría Ejecutiva del que hace parte todas estas reuniones de divulgación de la JEP, distribución de información entre la comunidad colombiana en el exterior de la información, disponer los mecanismos de participación desde el exterior, los mecanismos de representación judicial para las personas en el exterior. Todo esto ya está armado y empieza a funcionar. Y finalmente, una palabra, nosotros estamos también empezando a construir los nuevos casos de la JEP. Llevamos los 7 primeros, ustedes van a hablar de eso en próxima reunión, pero también estamos hablando de los nuevos casos y estamos solicitando informes. Esos casos, estamos solicitando, es muy importante que ustedes nos presenten los informes sobre los temas que creen que son importantes, que la JEP debe conocer en sus casos. Yo quisiera hacer referencia a uno que estamos trabajando muy fuerte, que es una línea de investigación sobre el tema del desplazamiento interno, ¿sí? Donde lo que se pretende es que a lo largo de los años de existencia de la JEP se abran casos relacionados con el desplazamiento interno y todas esas modalidades criminales tan fuertes que atravesaron el conflicto y produjeron tantas víctimas. Y dentro de esa línea tenemos un interés particular en la construcción de un caso o casos relacionados con la migración forzada hacia el exterior, el exilio, todo ese proceso que condujo a la búsqueda de refugio o simplemente a esas migraciones individuales que buscaron proteger a las personas del conflicto armado. Tenemos un interés muy grande en crear un caso o una línea de casos en esa dirección. Eso sin duda haciendo eco de conversaciones que hemos tenido en el pasado. Sabemos que muchos de ustedes por años han trabajado en eso y este es el momento para tener esa información, para que caso y visibilizar a través de la actividad judicial la existencia de la comunidad colombiana en el exterior y de la comunidad de víctimas de este conflicto que han tenido que salir del país. Bueno, quedo abierto entonces a las preguntas. Muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, magistrado, por esa presentación. Realmente es excelente tener esa profundidad, ese detalle y ese panorama que acaba de regalarnos. Realmente es muy claro y creo que muchos lo necesitábamos para poder ubicarnos dentro de la complejidad de un sistema nacional y de un sistema internacional.
También quisiera agradecer pues que hubo un respeto al tiempo, porque eso nos permite en este momento contar más o menos con unos 40 minutos para poder tener la conversación entre todos los que estamos aquí participando. Antes de pasar la palabra para la conversación, quisiera dar un saludo especial a los foros locales y también un saludo especial para representantes de instituciones del Estado en Colombia que nos acompañan. Me dicen que nos acompañan de la Unidad de Víctimas, también del Centro Nacional de Memoria Histórica y de otras instituciones, así que muy bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en esto entonces quiero abrir a la conversación, pero quisiera antes compartirles acá la presentación. Primero, quisiera que por favor pudiéramos utilizar el chat escrito para poder saber quiénes están pidiendo la palabra. Entonces, en un mensaje, por favor, indicar su nombre, el país donde está, su organización, hacer la intervención máximo en 1 minuto para que así todas las personas tengan posibilidad de intervenir. Cuando terminen, por favor, digan la palabra terminé y apaguen el micrófono, así sabemos que ya terminó la intervención. Y también decirles que como tenemos aquí personas también de la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente del Departamento de Atención a las Víctimas de la Secretaría Ejecutiva, están Zuli Laverde, Julián Ariza y Miguel Cruz. Ellos también pueden ser contactados de forma directa en los correos electrónicos que están ahí en pantalla. Está info@jep.gov.co y está también el correo de Zuli Laverde, zuli.laverde@jep.gov.co. No sé si Zuli o su equipo quisieran, antes de pasar a las preguntas, hacer algún comentario adicional. Y si no, yo ya estoy observando aquí en el chat, hay 2 personas que han pedido la palabra. Zuli, por parte de tu equipo, ¿hay alguna intervención? No, Nancy, estamos muy abiertos a las preguntas que quieran realizarle al magistrado y a escucharlos. Este es el momento del conversatorio. Gracias. Excelente. Entonces vamos a abrir ya a las preguntas. La primera persona que tengo aquí en el chat es Luz Sandoval. Ella es líder social, entrevistadora para la Comisión de la Verdad y es parte de la colectiva de mujeres refugiadas y exiliadas. Se encuentra en España, Albacete. Luz, pues tienes 1 minuto para hacer tu pregunta. Adelante. Luz Sandoval, ¿quieres hacer una pregunta? Bueno, no sé. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Tengo aquí a José Ángel Londoño, que está en Barcelona, Asociación Acción Integral Iberoamericana, y tiene una pregunta. José Ángel, bienvenido. Adelante con la pregunta, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas las personas que están participando en este conversatorio. Tengo 1 minuto. Es bien conocido que la Justicia Especial para la Paz ha formado a algunas personas, no sé si a todas, en los consulados. El problema es que desde los consulados no se hace efectiva o no es manifiesta este tipo de trabajo, no se manifiesta frente a las víctimas en el exterior. De hecho, hay algunas actividades que siempre son, vengan las víctimas, hacemos un trabajo con una psicóloga, siempre es el mismo, pero las víctimas necesitan algo más, lo he visto yo personalmente. ¿Qué planea la JEP frente a esta acción de los consulados o qué alternativas hay, qué caminos hay que recorrer para que los consulados hagan esta labor de una manera más efectiva, eficiente y eficaz? Muchísimas gracias. Acabo. Muchas gracias. Como es un formato de conversatorio, entonces voy a pedir en este momento a los compañeros de la JEP si quieren regalar una respuesta a la pregunta que nos acaban de hacer y luego vamos a la siguiente ronda. Si se acumulan las preguntas, las voy a agrupar, pero en este momento tenemos tiempo. Entonces, por parte de la JEP, ¿quién quisiera responder? Yo creo que Zuli, que es la que ha estado encargada de ese trabajo con los consulados, podría dar cuenta de esa pregunta.
la invito a hacerlo. Gracias, magistrado. Sí, para José Ángel, bueno, decirle que como tal la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene, digamos, personal en los consulados. Nosotros entendemos que, digamos, los consulados se han venido fortaleciendo para la atención a víctimas en general y digamos que esto viene de un trabajo anterior con la ley 1448 y hay personas encargadas específicamente para la ley 1448 en los diferentes consulados. Lo que hemos realizado desde la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido una serie de capacitaciones con Cancillería. En el mes de mayo logramos capacitar cerca de 90 consulados alrededor de todo el mundo sobre las herramientas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, junto con la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda para las Personas Dadas por Desaparecidas. En este sentido, digamos, logramos también llegar a estos funcionarios consulares para explicarles como entidades nuevas y como entidades del sistema cómo podrían ser los mecanismos de articulación en caso de que en sus labores de atención a víctimas en el marco de 1448 o de solicitud de connacionales pudieran identificar las preguntas que algunas de las víctimas hicieran específicamente frente al sistema y frente a la articulación con estas entidades, como mencioné. Entonces, esa ha sido como la articulación que hemos hecho con los consulados. Sí están capacitados, sí hay un escritorio de víctimas en Cancillería que responde a diferentes peticiones de los ciudadanos y de los connacionales en el exterior y donde nosotros hemos dejado el contacto para que puedan acercarse tanto a la Comisión de la Verdad, a la Unidad de Búsqueda y a nosotros como Jurisdicción Especial para la Paz. Como tal, pues no hay un representante ni un delegado de estas entidades allí, sino que en la función consular deben orientar para que puedan garantizar también la atención específica ante nosotros como entidades del sistema. Muchísimas gracias, Zuli. También ya se está animando más el público. Vamos a seguir en esta mecánica, en esta dinámica de una pregunta, una respuesta. Sigue, por favor, Ingrid García, del Foro Internacional de Víctimas en Canadá. Muchísimas gracias, Nancy. Quiero aprovechar para agradecer la presencia del magistrado Roberto Vidal, a nombre de todo el Foro Internacional de Víctimas y también de los y las funcionarias de la JEP, que en buena hora nos acompañan en este conversatorio, que definitivamente era necesario, porque todavía en el imaginario público se confunde una declaración de víctimas para el RUT, a la unidad de víctimas, o una declaración para darla en el sistema de justicia transicional. Y este conversatorio, como digo, en buena hora, se está llevando a cabo con un lenguaje entendible, porque es que regularmente los conversatorios que participamos en muchos del sistema de justicia transicional, a veces utilizan un lenguaje que no le llega al público, se utiliza lenguaje para juristas. Entonces, es un consejo para que en los siguientes conversatorios se verbalice y podamos entender de manera clara cómo hasta ahora ha sucedido. Tengo una pequeña pregunta y es la siguiente. Ustedes saben que los y las colombianas en el exterior a raíz de la pandemia hemos sido atiborrados de eventos y yo sé que hay muchas entidades y unidades que necesitan cumplir con objetivos y que necesitan multiplicar y hacer conocer protocolos, etcétera, etcétera. Hay posibilidades de que al interior de la JEP, o como hoy lo hemos visto, son varias unidades, ustedes puedan coordinar con esas unidades y no nos atiborren de tantos eventos. Y sobre todo, que se hagan eventos que puedan ser en escala, es decir, comencemos desde la primaria para después ir a la universidad, porque es que a veces ustedes comienzan con la universidad. El caso de un conversatorio ayer, que la gente salió más confundida que otra cosa. Entonces, ¿cómo desde la unidad y la gente que digamos los funcionarios y funcionarias, puedan ustedes coordinar actividades y que podamos acceder a este tipo de conversatorios
pero coordinados. En resumen, es esa mi inquietud. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. No sé si alguien de la JEP quisiera reaccionar frente al comentario y la sugerencia. Pues yo creo que tomamos nota del asunto y tienes toda la razón, Ingrid, un gran abrazo y te agradezco los saludos. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes pero creo que tomamos nota de las dos cosas. No es fácil presentar tanta información jurídica en un lenguaje más llano y eso lo estamos trabajando dentro de la JEP y sabemos que hay una distancia entre presentar la ley, entre la ley y explicarla. Y respecto a lo que dices de la multiplicidad de eventos, es una cosa en la que nosotros tomaremos cartas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Sigue Elizabeth García, directora de ASOVICA y también integrante del Foro Internacional de Víctimas en Canadá. Elizabeth. Elizabeth García. Muy buenos días. Yo estoy muy contenta con este evento porque finalmente ahora hay como la esperanza de poder hacer un trabajo mucho más coordinado y conjunto que vaya en beneficio de esa centralidad de las víctimas que se pregona constantemente en todo el sistema. Mi pregunta es básicamente con el Fondo de Reparaciones. A mí me parece que es un miedo que tenemos no solamente las organizaciones y las víctimas en el exterior, sino las de Colombia. Finalmente hay un fondo de reparaciones que no tiene plata, que no tiene cómo reparar. ¿Cómo se están pensando el tema de las reparaciones? Y si se pudiera coordinar con los sistemas de justicia para hacer algunas audiencias con los sistemas de justicia de las unidades, de los países receptores, ¿cómo pensarían ustedes hacer eso? ¿Han pensado en esa posibilidad? Gracias, Elizabeth. Por parte de la JEP. Bien, otra vez tomaría la palabra en esto. Miren, nosotros estamos trabajando en el tema de las reparaciones y las reparaciones para las víctimas en el escenario del sistema. Es un asunto, la verdad, en este momento complejo en el que tengo que advertir que no hay grandes noticias. Les recuerdo que el esquema que se diseñó es múltiple y eso es una ventaja por lo menos. ¿Múltiple en qué sentido? Hay en el sistema de reparaciones colombiano, el que se viene diseñando en los acuerdos, hay una reparación administrativa para las víctimas a cargo de la unidad de víctimas, ¿sí? Esa reparación administrativa viene, que es un monto determinado de acuerdo a unas tablas en las que las personas se acreditan y aspiran a recibir esa reparación administrativa, ¿sí? Hay una paradoja en el trabajo de la unidad, y sé que hay miembros de la unidad que nos están oyendo, una paradoja, y es que nosotros tenemos uno de los programas de reparación, creo que varios estudios han dicho, de los más grandes del mundo, de los que han ido más adelante, ¿sí? Pero por la dimensión del conflicto colombiano tan prolongado, ese programa, siendo de lo más interesante que ha hecho el Estado colombiano, no llega al 20% de las víctimas que están inscritas en la unidad. Entonces a eso le falta mucho. El gobierno del presidente Duque asignó unos recursos importantes y esperan, entiendo, que al final del gobierno se haya hecho la reparación administrativa de, creo que a un porcentaje así similar, que creo que como el 25%, no tengo la cifra exacta, pero de todas maneras lo que quiero mostrarles es que la reparación administrativa tiene un desafío gigantesco por el tamaño de los daños tan inmensos. Está el otro sistema, que es un sistema judicial, y no me refiero a la JEP, sino que las víctimas pueden seguir accediendo al sistema judicial bajo unas condiciones muy estrictas, que es ir al Consejo de Estado o a la reparación administrativa en el contencioso administrativo. El Consejo de Estado y su sección tercera ha producido una jurisprudencia muy importante sobre reparaciones judiciales, y lo que se logró en Colombia en el movimiento de víctimas es que la reparación administrativa no anula la reparación judicial. Están igual abiertos otros canales más complejos como los internacionales y más remotos. Ahora, respecto a la reparación dentro de la JEP, la capacidad de ofrecer reparación económica de la JEP
fue restringida completamente por la ley y la jurisprudencia. Entonces nosotros no estamos en capacidad de hacer reparaciones económicas. Lo que podemos es hacer otro tipo de reparaciones, colectivas e individuales, pero más en el tipo de acciones del Estado que están dentro de sus planes, o reparaciones simbólicas. Esto es una limitación muy seria, lo que nos hace que en la JEP tengamos que trabajar de la mano de las otras entidades para hacer el cumplimiento de lo reparatorio, porque dentro del sistema la función de reparación, digamos, fue sustraída de la JEP y puesta sobre todo en cabeza de la unidad de protección, de la unidad de víctimas. Finalmente está el fondo de que se creó especial con los bienes que fueron entregados por las FARC dentro del proceso de paz. Es muy discutido, que está en manos de la Fiscalía General de la Nación, no en manos de la JEP, pero quisiera también mostrar que a pesar de que recursos importantes, esos recursos son absolutamente insignificantes respecto de las dimensiones del daño y la reparación que afronta el Estado colombiano. Yo con eso quiero decirles que estamos trabajando en esto. Tenemos montada una mesa con la Procuraduría General de la Nación. Hemos tenido varias reuniones con todas las instituciones. Pronto vamos a tener un evento grande sobre este particular, pero sin duda es una de las deudas del sistema con las víctimas, que es tratar de esclarecer hacia futuro este denso problema de las reparaciones cuando los daños han sido tan grandes. Bien, gracias. Perfecto, muchísimas gracias, magistrado. Bueno, van llegando muchas preguntas y es muy importante que todos y todas podamos participar. Entonces, me voy a permitir recoger tres preguntas y luego pasar a los compañeros de la JEP para que puedan responderlas, para que todos podamos conversar. Todavía tenemos media hora para preguntas y respuestas. Entonces, voy a dar primero la palabra a Liana Pavón de Canadá. Luego va a hacer su pregunta Juan Cabrera de Colpás en New Jersey. Y luego va a tener la palabra Carlos Vaca. Liana, tienes la palabra, 1 minuto, por favor. Liana Pavón. Liana. Bueno, vamos entonces con Juan Cabrera de Colpás en New Jersey. Juan, por favor, tienes la palabra, 1 minuto para hacer tu pregunta o comentario. Qué pena me pasa. Ah, perdón, ya está Liana, discúlpame. Diana. Sí, buenos días, mi nombre es Liana Pavón, me encuentro en Canadá hace aproximadamente 19 años y precisamente apenas me estoy enterando de algunos programas especiales, como por ejemplo de la JEP. Había escuchado algunas cosas, algunos comentarios, pero de verdad nunca he tenido la oportunidad de haber sido escuchada como víctima. He participado precisamente ayer por la CEP y la semana pasada dando mi testimonio, pero me gustaría saber cómo va a funcionar, cómo funcionaría para nosotros los que nos encontramos hace tantos años y que no hemos sido jamás escuchados. He pasado por miles de procesos ante la justicia ordinaria, incluso ante la justicia transicional, y para mi concepto encuentro de que hay muchas falencias dentro de esta justicia que llaman ustedes. Yo quisiera saber en qué momento aquí el consulado, aquí en Montreal, nos va a tener presentes a escucharnos y a dar soluciones a nuestras preguntas, porque me he dirigido en 1 o 2 ocasiones y solamente he encontrado algunos contentillos. No me siento satisfecha, de verdad, porque hemos estado en el olvido total. Y duele de que hay procesos que llevan aproximadamente 20 años, 19 años, por ejemplo, en mi caso, 19 y 20 años,
y nunca prácticamente la justicia nos ha olvidado. Yo quisiera saber si por medio de la JEP o por medio de la SEP, ¿qué podemos obtener al respecto? Yo quisiera que mi caso fuera escuchado también. Quisiera soluciones. Quisiera justicia. Bueno, muchísimas gracias, Liana. Rosamari, yo veo en mi computador que tú estás compartiendo tu pantalla. Si puedes dejar de compartir para poder ver a los otros participantes, te lo agradezco. Bueno, seguimos entonces con Juan Cabrera de Colpás para recoger la segunda pregunta. Juan Cabrera, por favor. Juan Cabrera, tengo acá que quieres hacer una pregunta, New Jersey. Bueno, vamos entonces a seguir. Juan Cabrera, para hacer la pregunta. Bueno, seguimos entonces con Carlos Vaca, que está también pidiendo la palabra. Carlos, adelante, tienes un minuto. Hola, buenos días. Muchas gracias por hacer estas reuniones, estos encuentros. Es excelente. Una pregunta y también más que todo como una ayuda para ver si nos pueden colaborar desde la parte de la JEP. Hemos visto la necesidad de las personas que están en exilio, en la parte del exterior. Los consulados realmente les dan la autonomía para que ellos operen y realicen las tomas o las diferentes situaciones con las personas que están exiliadas, pero ellos realmente no hacen nada. Entonces, es tratar de descentralizar las entidades. Por ejemplo, la JEP, yo le coloqué un ejemplo a la unidad de víctimas para que ellos se centralizaran y tuvieran en algunos de los estados una oficina de la unidad. Igual diría lo mismo para la JEP, si se podría tener una oficina fuera de Colombia y traer las oficinas para el exterior y hacer más fácil el trabajo para las personas que están exiliadas acá, aquí o en Europa o en otras partes, y quitarle esa prioridad a los consulados, porque realmente los consulados son unas entidades que tienen que brindar un servicio, pero no lo prestan relativamente como lo es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Juan, no sé si ya estás listo para hacer la pregunta o... Juan Cabrera. Bueno, sí. Entonces, Eduardo, aprovechando que tú estás ahí, estamos tomando rondas de 3 preguntas. Eduardo Osorio, del Foro Internacional en Holanda, tiene una pregunta. Adelante, Eduardo. Nancy, muchas gracias y buenos días a todos y todas en los diferentes países, en los foros y organizaciones. Mi pregunta es concreta al doctor Roberto Vidal. ¿Cuáles son los mecanismos de justicia transicional que podemos esperar las víctimas de exilio, refugio y desplazamiento forzado de nuestros territorios dentro de un marco de auténtica reparación integral? Muchas gracias, Nancy. Bueno, mil gracias, Eduardo, por esa pregunta concreta. Ya recogimos 3 preguntas, entonces, magistrado y los compañeros de la JEP, adelante. Muy bien. Vean, preguntas todas muy difíciles. Creo que aquí estamos hablando ya no solo como JEP, sino como el Estado colombiano, porque las respuestas tienen que ver con muchas instituciones. 2 cosas. Una, nosotros tenemos una expectativa, ya lo ha dicho Zuli, de trabajo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el sistema consular colombiano, que siempre ha estado sometido, digamos, a muchas críticas y a muchos cuestionamientos. Solo esta semana se veía que vienen de muchos lugares, incluso distintos al tema de justicia transicional. Yo creo que en ese lugar tenemos que trabajar, en ese lugar no hemos trabajado y hay que trabajar para afinar lo que los consulados ofrecen y cómo trabajan con nosotros. Hay, sin embargo, un modelo importante en el que quisiera hacer un reconocimiento al comisionado Carlos Beristain,
de la Comisión de la Verdad, ¿sí? Que creo que es un modelo que nosotros estamos siguiendo y en el que ellos van adelante. Y es esta idea de que las entidades de justicia transicional entran en relación directa con las víctimas a través de esas redes que en buena hora ellos han inventado. Nosotros vamos a tratar y estamos haciendo un poco de pegarnos a la iniciativa de la Comisión de la Verdad y seguir ese modelo. Nosotros aspiramos a que, lamentablemente, ellos tienen un tiempo muy limitado, duran 1 año y medio más, pero en la JEP quisiéramos ser los herederos de esas iniciativas y de esas redes, porque la información que se le entrega en este momento a la Comisión de la Verdad, en muchos casos, si no es que la mayoría, tiene la vocación para desarrollarse en los procesos judiciales en la JEP. Entonces, frente a lo que a la observación que hacía Liana, nosotros en este momento estamos tratando de ofrecer información a los consulados, de trabajar de la mano de la CEP, y la invitación que haría Liana es que se comunique directamente con nosotros y está encargada de estos temas de colombianos en el exterior para que pudiéramos absolver consultas sobre para responder a Carlos, que va en la misma dirección. Otra vez, poner de presente las... Hola, Roberto. Sí, perdón. Ah, se cortó ahí, se suspendió. ¿Me oyen otra vez? ¿Vuelven? Ahora sí, perfecto. Bueno, muy bien. No, decía que creo que la inquietud de Carlos va en la misma dirección y creo que tiene toda la razón. Eso es una de las construcciones institucionales que tenemos que hacer y estamos ya trabajando en ello. El sistema, actividades del sistema en el exterior. Reitero, el modelo de la CEP no sirve mucho. Y finalmente, frente a Eduardo Osorio, quiero reiterar mi invitación. ¿Qué es lo que va a pasar con las víctimas del desplazamiento y las víctimas en el exterior? Tienen acceso a lo que tienen todas las víctimas en el sistema. Nosotros estamos tratando de facilitar eso, particularmente la comunicación con la Secretaría Ejecutiva, y ahí está el programa de la Unidad de Víctimas que lidera Azul y la Verde, ¿sí? Entonces, queremos facilitar estos medios que es para entregarles información, poco al ejemplo de lo que estamos haciendo hoy. Lo segundo es que ya tenemos una organización de abogados que puede ofrecer representación judicial a las víctimas en el exterior para participar en los procesos colombianos. Eso es sumamente importante. De hecho, en las preguntas que nos enviaron, alguien preguntaba qué pasaba con las personas que no son nacionales colombianos. No es requerimiento ser nacional colombiano para acreditarse como víctima ante el sistema de la JEP. De hecho, hemos acreditado víctimas extranjeras. En el caso del uno, conozco de familiares de los indigenistas norteamericanos que fueron secuestrados y asesinados por las FARC en los años 90, se acreditaron desde los Estados Unidos para participar en el proceso en Colombia. Les pongo ese ejemplo porque las personas que hayan renunciado a su nacionalidad colombiana o las siguientes generaciones de hijos de colombianos que ya no tienen nacionalidad, no tienen restricción alguna, tienen toda la capacidad para participar dentro de los procesos en la JEP y acreditarse. Pero la otra cuestión es que quisiera insistir, Eduardo, en el tema de que estamos construyendo los casos. Necesitamos la información de la diáspora colombiana. Necesitamos la información de la comunidad de víctimas colombianas en el exterior para poder construir los casos que habrán de venir. Son los casos sobre el desplazamiento en Colombia, pero también queremos aspirar a construir los casos sobre el exilio mismo, sobre toda esa modalidad criminal que a través de muchas complejidades estableció mecanismos de persecución dentro y fuera de Colombia y que victimizó a personas y las victimiza afuera. Entonces, estamos construyendo eso ahora mismo. Los invito
a que nos presenten informes y a que nos sumemos en esa iniciativa que está arrancando en este momento, que es la construcción en el futuro inmediato de esos casos. Bueno, gracias. Excúsenme el concierto, pero Bueno, muchísimas gracias, magistrado. Vamos entonces a seguir con las preguntas y el concierto estaba muy bienvenido. Creo que todos andamos en las mismas, con los gatos y los niños y todo alrededor, así que es súper entendible. Bueno, vamos entonces a seguir. Yo voy en el orden en el que van pidiendo la palabra en el chat. Cada vez está más animada la participación, pero cada vez es menos el tiempo. Entonces voy a agrupar en grupos de 5 preguntas. Vamos a hacer esta ronda. Y de todas maneras, reiterarles que este es el primer conversatorio de nuestra primera ronda de conversatorios. Cada ronda es de 3 conversatorios y la próxima vez va a haber otra serie de conversatorios para seguir ahondando. Entonces, esto es una conversación que va para largo. Bueno, en la lista voy a listarlos primero para que por favor se vayan alistando. Primero va Marta Saldarriaga, que es abogada exiliada en Suecia, miembro del Foro Internacional de Víctimas y tiene 2 preguntas. Luego vamos a dar la palabra a Edith Acosta. Sigue después Víctor Corredor de Venezuela, que también es del Foro Internacional de Víctimas en Venezuela. Va Naya Parra del capítulo de Retornados y creo que Carlos seguía, pero ya no está activo en el chat. Entonces vamos a seguir con Eliana, que es Eliana Arévalo de Noruega. En ese orden, con este grupo de 5 preguntas, vamos a esta ronda. Entonces, Marta Saldarriaga desde Suecia, por favor, tienes la palabra, 1 minuto máximo. Doctor Vidal, un gran saludo. No nos veíamos desde Alicante. Sí, Marta, un abrazo, qué gusto. Un gran abrazo y su hijo es conocido de autos también, no se preocupe. Aquí de milagro no ha saltado un gato, no ha saltado otro también, así que ese es los riesgos de estos videos y es divertido además. Mire, mi pregunta es la siguiente. La pregunta viene de víctimas de grupos paramilitares. Sus declaraciones los incluyen a ellos de una u otra manera. Ellos quieren saber si ellos tienen obligación de ir a la JEP, si es a la justicia ordinaria, a los juzgados especializados donde ellos declaran realmente, donde están obligados. Y entonces, ¿qué haría la JEP cuando estas víctimas declaren y presenten su caso? ¿Qué haría la JEP? ¿Qué tipo de procedimiento seguiría? Porque ellos sí necesitan saber. Ellos confían más en la JEP y así me lo han dicho directamente, que ellos consideran que es más seguro cuando ellos dan su declaración ante la JEP que ante la justicia ordinaria, porque ninguno de ellos confía en la justicia ordinaria, menos en las fiscalías tampoco. Pregunta 1. La pregunta 2, yo ya le había hecho ese planteamiento en esa época y aquí se me ha confirmado y es lo siguiente, varias víctimas tienen órdenes de presentarse ante la embajada para dar declaraciones con abogados, o sea, se les ha hecho montajes judiciales. Y esos montajes judiciales hacen que ellos no puedan por ningún motivo, o sea, todos tienen miedo de presentarse ante embajadas o consulados de Colombia porque se consideran territorios colombianos que pueden ser detenidos, pueden ser cambiadas, no hay garantías para que las declaraciones las den como son. Entonces, sí es posible que utilicen, me uno a la propuesta del otro compañero, confían sí en las instituciones en la rama judicial del país de acogida o en instituciones neutrales como Cruz Roja Internacional, como Amnistía Internacional. Un abrazo y ya. Saludos. Gracias, Marta. Edith Acosta, por favor. Edith Acosta, tienes la palabra, 1 minuto máximo. Me comenta Germán, a quien le doy un agradecimiento por todo su apoyo en la parte técnica, que hay personas que están pidiendo la palabra alzando la mano. La forma de pedir palabra es, por favor, en el chat, inscribiendo su nombre y el país de origen. Edith, por favor, tienes la palabra. Buenos días. Bueno, primero que todo agradecerles a todos por este espacio que definitivamente
nos hacen falta y bueno, muchos más iguales. Mi nombre es Edía Costa, soy representante de la Asociación Ecos de Colombia, Migración y Refugio en Costa Rica, y nosotros tenemos una inquietud. De hecho, ahora creo que era el doctor Vidal que hablaba de que hay unos abogados que van a tomar como estos testimonios en el exterior. Nuestra inquietud va hacia si tiene contemplado las personas que están en el exterior que tienen que digámoslo, su recelo de ir al consulado por obvias razones, cómo sería esta toma de esos testimonios. Y la otra es, tenemos personas que en estos momentos su situación en el exterior también traspasó fronteras, el riesgo. Tienen riesgos en el exterior y menos se van a acercar a los consulados tampoco. Entonces, pero estas personas quieren dar su testimonio a la JEP. ¿Cómo se haría en este caso con estas personas? Gracias, Edith. Perfecto. Sigue, por favor, Víctor Corredor. Sí, muy buenos días. Primero que todo, agradecerle a los panelistas por las magníficas intervenciones y sobre todo en especial al magistrado Roberto Vidal, que aclaró en su intervención muchos aspectos que ignoramos nosotros. La pregunta mía va dirigida casi en torno a lo que acaba de decir la compañera a Marta y la misma compañera Edith, pero obviamente yo debo remarcarlo porque Venezuela vive una característica muy especial y creo que es imprudente y me parece un error político que la JEP dé voto de confianza a los consulados para que accesan a que las personas víctimas reciban los testimonios, porque aquí nosotros no podemos ocultar una realidad. Los consulados siempre, históricamente, han politizado todo tipo de gestión y canalizan las ayudas y todo solamente a los que les afectan o los que son de su color político. Entonces yo creo que es importante que ojalá a futuro, por lo menos en el caso particular de Venezuela, crearan una oficina adjunta. Nosotros como Foro Internacional de Víctimas aquí en Venezuela estamos abogando por construir una oficina. Gracias. Como es más o menos en ese aspecto lo que yo quiero Excelente. Remarcar. Me disculpas que te tenga que limitar el tiempo, pero básicamente nos quedan 6 minutos para las últimas 2 preguntas y respuestas. Sé que hay un poquito de flexibilidad, pero también la idea de estos conversatorios es hacerlo lo más ágil posible. Muchísimas gracias, Víctor. Por favor, Naya, máximo 1 minuto. Naya, tienes la palabra del capítulo Retornados. Sí, buenas. Un saludo al magistrado Roberto. Un gusto verlo por acá. Zuli también y Julián, que también lo vi. Bueno, la pregunta concreta, que creo que es una cosa que nos va a servir para aclarar, que el magistrado Roberto hablaba de la participación con los informes. Aquí hay algunas iniciativas que ya vienen trabajando en informes, pero como ustedes se están dando cuenta en la sesión de hoy, apenas estamos en una parte de pedagogía para mucha gente y el tema del plazo de los informes hacia la JEP sabemos que está limitado. Entonces la pregunta es si se tiene previsto ampliar ese plazo. Y la otra que ya se ha comentado en relación con la articulación con las otras instituciones del sistema integral, nos parece fundamental. Yo creo que ustedes ya lo saben, pero por ejemplo en el caso del trabajo en desaparición forzada, ha habido un trabajo muy fuerte de víctimas en el exterior que se están organizando y que creemos que puede haber mucha información que se pueda conseguir sobre el paradero de personas desaparecidas, sobre todo de agentes de Estado, en el marco de la jurisdicción. Entonces también quisiera preguntar cómo van en esa articulación. Gracias, Naya. Y la última pregunta en esta ronda, por favor, Eliana Arévalo de Noruega, una pregunta, máximo 1 minuto. Eliana Arévalo. Jeff. Jeff, estoy aquí. Sí. Buenas tardes, yo soy Eliana Arévalo, yo soy exiliada aquí en Noruega y la pregunta mía es, ¿qué hace una persona exiliada? Yo hablo en mi caso, hablo por mí. Una persona exiliada que por lo menos yo me he sentido en el limbo. Yo llevo 12 años fuera de Colombia
Y yo, la pregunta mía se basa en cómo una persona que nunca tuvo o hizo una denuncia en Colombia, dentro del territorio colombiano, puede llegar a tener, hacer su caso, o que eso se tenga en cuenta y no se tome como una mentira, porque es que yo no hice una denuncia nunca en Colombia, porque todas las instituciones donde yo vengo, en el Magdalena, estaban viciadas y estaban infiltradas por paramilitares. ¿Qué hago yo en ese caso? ¿Cómo me ayuda la JEP? ¿Cómo me protege el sistema? Quiero saber esa inquietud. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por la consideración en el tiempo. Me disculpan que ya se nos va acabando. Lo que esto significa es que sí tiene sentido tener unas rondas de conversatorios y no solo quedarnos en un solo conversatorio. Paso la palabra a los compañeros de la JEP, magistrado. Bueno, aprovecho como los pocos minutos que nos quedan, agradecer las preguntas. Miren, hay varias que tienen que ver con comenzaría con las de Marta Saldarriaga. Creo que son preguntas bien específicas. Y que en base Elian de Arévalo, el tema de los paramilitares, ¿sí? Yo quiero ser claro en esto. Los paramilitares son juzgados por la jurisdicción, por los tribunales especiales de justicia y paz, y están sometidos a la investigación de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros juzgamos a los antiguos miembros de la guerrilla de las FARC y los miembros de la fuerza pública. Sentencias separadas, pero estamos trabajando para hacerlas concurrir conjuntamente. Nosotros desde la JEP no podemos juzgar los paramilitares, pero podemos trabajar en coordinación con Justicia y Paz para mirar los casos. Entonces, creo que allí habría ya cuestiones específicas que resolver. Marta, te invito con el equipo de la Secretaría, conmigo, con ellos sobre todo para que te den información sobre estos temas específicos. Todo apunta a que se va a requerir una comunicación directa entre la JEP y las víctimas en el exterior, porque hay cosas que desbordan lo que puede y lo que hacen los consulados. Creo que debemos aprovechar estos mecanismos de comunicación virtual. Están los canales de la JEP en los que perfectamente nos pueden escribir, en ponernos en conocimiento de los casos, de las cuestiones específicas, que en la JEP hay un equipo de gente dispuesto a responderlo. Entonces esa es la invitación que les haría. Ahora, las preguntas de Naya sobre informes las dejaría para la sesión que ustedes van a tener sobre eso. Solo advierto que ya el órgano de gobierno por lo menos movió el plazo de presentación de informes, teniendo en cuenta todas las suspensiones de términos que hay por el tema de la pandemia. Entonces, este tiempo en que la JEP está replegada no se cuenta dentro del plazo de los informes, y por eso se va a aplazar por lo menos unos 3 meses por ahora. Pero sin duda es una camisa de fuerza importante, aunque también les quisiera decir que terminado el plazo de presentación de informes, la JEP también puede acceder a la información solicitando pruebas. O sea que no es una puerta que se cierra definitivamente, aunque es muy importante aprovechar la puerta de la presentación de informes. Y sobre el asunto consular, yo creo que simplemente podemos decir es que tomamos nota. Creo que hay mucho que trabajar institucionalmente en eso y tomamos nota de las cuestiones que nos ponen en conocimiento ahora. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. La verdad, hemos llegado al tiempo máximo de nuestro conversatorio, que se proponía ser de 1h30, precisamente en la onda de lo que nos comentaba Ingrid antes, esta sobresaturación de eventos y actividades. Y la verdad, sí quisiera ser respetuosa del tiempo, no sin antes reconocer que tenemos en este momento más de 10 preguntas en el chat. Y eso lo único que me anima a decirles es que por favor participen en nuestros próximos conversatorios. Esta es la primera ronda. El próximo conversatorio, y Germán, si me estás escuchando ahí, si me dejas compartir la presentación, por favor. Nuestro próximo conversatorio va a ser en 15 días, es decir, el sábado 18 de
julio y es un conversatorio en el que vamos a poder ahondar en el tema de los casos. Entonces, comparte pantalla de una sí, ya estoy. Entonces quiero, por favor, aquí tienen nuestro agradecimiento por su participación. De verdad ha sido una jornada, una mañana o una tarde para los compañeros en Europa muy, muy enriquecedora. Teníamos una gran necesidad de poder hacerlo y al magistrado Roberto Vidal le mandamos un profundo agradecimiento por su disposición, por su colaboración, por la claridad con la que nos habla en unos términos que, siendo respetuosos de lo jurídico, también son de fácil entendimiento para todos aquellos que no somos abogados. Nuevamente, también agradecer la presencia, la colaboración, el acompañamiento. Ha sido un trabajo excelente con Zuli Laverde y con todo su equipo. También con Miguel Cruz y con Julián Ariza, quienes son del Departamento de Atención a Víctimas de la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Puede ser que haya algunas preguntas apremiantes por parte de los participantes. Entonces, aquí en pantalla me devolví a la diapositiva anterior, donde están las direcciones de correo electrónico de la JEP, info@jep.gov.co, y está también la dirección de correo electrónico de Zuli Laverde, por si tienen alguna pregunta que es tan apremiante que no da espera para nuestro próximo conversatorio. Su dirección de correo electrónico es zuli.laverde@jep.gov.co. Y con esta nota y este gran agradecimiento a los compañeros de la JEP y a todos y cada uno y una de las participantes que nos acompañaron hoy por parte del Foro Internacional de Víctimas y de todas las otras muchas organizaciones en los distintos países del mundo, les reitero nuestra invitación al próximo conversatorio, que será el 18 de julio, también vía Zoom. Ya les compartiremos en su momento el vínculo correspondiente. Será sobre los mecanismos de participación de las víctimas. Específicamente en esta primera parte vamos a centrarnos en el tema de los macrocasos, la acreditación, la representación judicial y el acompañamiento psicosocial, entre otros. Para eso, nuevamente decirles que parte de nuestra metodología como Foro Internacional de Víctimas es que por favor nos hagan llegar sus preguntas y comentarios con antelación. Para eso hay un formulario que pueden pedir a los distintos coordinadores del Foro Internacional de Víctimas. Y pues los esperamos el 18 de julio y vayan reservando también el 1 de agosto por Zoom, nuevamente a la misma hora, 9 de la mañana, hora Colombia. Magistrado Roberto Vidal. Roberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Zuli, a todo el equipo y a todos y cada uno de los participantes. Mil y mil gracias por su participación y su presencia. Y nos vemos el 18 de julio. Bueno, muy buen fin de semana para todos y mil gracias. Gracias. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas, a todos. Todos y un abrazo. Edison. Un abrazo a todos. Lo mismo. Nos quedamos Abrazos ahí, para todos. seguramente en la próxima podemos formular las preguntas que teníamos pendientes. Besos Por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Abrazos, y todas. compañeras y compañeras. Un abrazo. Gracias. Estamos en 2 semanas. Compadre Edison, saludos. Adiós. Nos vemos mañana en la conferencia del maestro Sergio de Subiría. Hasta luego, un abrazo. Perfecto. Abrazos. Gracias. Por favor, no olvidemos si mañana nos encontramos en la conferencia y en el evento especial con Celso de Subiría. Por favor, no olvidarse. Una sugerencia. Gracias, Ingrid. Gracias. Pensé que Lo Ingrid escribí en el chat, pero es muy Milton, importante. hay una sugerencia de Milton que vale la pena escuchar, Milton. Es muy importante, mire, cuando yo recibí la invitación, yo invité a un montón de personas, alrededor de 60 personas conocidos que están aquí en Países Bajos y en otras partes, pero a ellos no les llegó el enlace de invitación. Entonces es muy complicado uno reenviarles el video, pero sería bueno que ustedes que tienen los correos de todos los que nos escribimos, hacerles llegar por el correo pues la grabación y que sea por correo que nos llegue el enlace de participación. Porque si nos llega por otro medio, yo afortunadamente, Ingrid me envió el enlace, yo estaba esperando verlo en mi correo.